Gobierno de la mañana, la Z101, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Antes de pasar al tema que tenemos para el día de hoy, no puedo pasar por alto esta fecha, una fecha histórica, no solamente para una organización política como el Partido Reformista Social Cristiano, sino para el país. Porque un día como hoy, 14 de julio, pero del año 2002, falleció el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Joaquín Balaguer, que había sido presidente de la República durante 22 años, en la etapa democrática a partir de 1966, y además una persona que impactó de manera positiva durante décadas en la vida de la República Dominicana. Balaguer, que realizó una gran cantidad de obras desde la presidencia de la República, desde 1966, cuando ganó por primera vez la presidencia, porque anteriormente había sido designado por Trujillo. No, yo estoy hablando ya de la etapa democrática, de la etapa a partir de 1966, encontró este país en aquel momento una aldea. La República Dominicana de 1966 era una aldea. Y a partir de ese momento, Balaguer empieza a desarrollar una gran cantidad de obras de infraestructura en todo el territorio nacional, incluyendo la construcción de presas, carreteras, hospitales, apartamentos, caminos vecinales. Balaguer prácticamente construyó este país. Y durante esos 12 años de gobierno, bueno, hubo situaciones políticas muy difíciles, lamentables situaciones que ocurrieron también durante esos 12 años de gobierno, que para nada apoyamos, para nada vamos a defender, porque estamos en contra de todo lo que vaya a conculcar la libertad de expresión, las libertades públicas, la democracia. Y en ese gobierno había algunos colaboradores del doctor Joaquín Balaguer que eran incontrolables, y como incontrolables actuaban y hacían muchas cosas negativas que afectaron esos años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer desde 1966 hasta 1978. Pero Balaguer se va del poder en el 78. Todo el mundo entendía que Balaguer estaba acabado, que ya Balaguer no regresaría jamás al poder, y bastaron solamente 8 años de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, uno de don Antonio Guzmán Fernández, quien le sustituyó en 1978 y cuyo gobierno terminó de manera muy trágica. Todos ustedes recuerdan lo que pasó el 4 de julio de 1982, el suicidio, ¿verdad?, del presidente Antonio Guzmán Fernández. Eso lo recuerda el país, de ese triste momento para la República Dominicana. Pero luego vino el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, también de muy triste recordación para la República Dominicana, sobre todo por lo ocurrido el 24 de abril de 1984, con las protestas por el alza en los productos de la canasta básica, en los combustibles, por la firma con el Fondo Monetario Internacional, donde en un periodo muy corto de apenas unos tres días murieron a manos de las autoridades
más de 200 dominicanos y dominicanas, porque estaban protestando, porque estaban reclamando, porque se estaban quejando por el alto costo de la vida y por la situación que imperaba en ese momento en la República Dominicana. Otro gobierno del PRD, también de muy triste recordación para la República Dominicana, y que recuerden ustedes, cuando ese gobierno terminó, varios funcionarios de ese gobierno, 82-86, e incluyendo al propio presidente Salvador Jorge Blanco, fueron sometidos a la justicia en ese momento. Luego Balaguer volvió en 1986. Lo que parecía imposible, lo que nadie se imaginó en 1978, 8 años después, Balaguer regresaba al Palacio Nacional y esta vez lo hizo por 10 años, porque estuvo desde 1986 hasta 1986, 2 periodos y medio. Y eso del medio periodo fue por la crisis del proceso electoral de 1994, cuando él se enfrentó al doctor José Francisco Peña Gómez, que le ganó a Peña Gómez, le ganó al PRD. Sin embargo, en ese momento hubo fuertes alegatos de fraude, una situación bastante difícil, convulsa en la República Dominicana, que obligaron a sentarse en una mesa para producir lo que se llamó el Pacto por la Democracia. Pacto por la Democracia, que vino concebido sobre la base de una especie de admisión de un fraude. ¿Tú entiendes? No fue así. Porque la realidad es que nadie entrega. Yo creo que tú no habías nacido. Tú y yo estábamos vivos los dos. Nadie se sienta y entrega sobre la base de que simple y llanamente la cosa está convulsa y yo voy a entregar. No, lo que pasa es que Balaguer comprobó un fraude. Balaguer estaba por encima de eso. Balaguer era un estadista. Y Balaguer sabía que no podía él arrastrar al país a una situación de ingobernabilidad. Estadista fue Balaguer lo sabía. Que entregó así, mira, mano limpia. Entonces, y produjo la primera ola de transformación institucional con ese pacto. Por eso Balaguer se sentó en esa mesa, sabiendo que había ganado por 4 años, que debió gobernar hasta 1998. Sin embargo, puso el país por encima y firmó el Pacto por la Democracia, que vino ahí entonces una reforma constitucional para recortar el periodo, que era de 4 años, llevarlo por excepción, por ese momento, hasta solamente 2 años. Es decir, que terminara Balaguer en 1996, año en el cual se celebrarían nuevamente elecciones, y a él se le prohibió en la Constitución poder aspirar nuevamente a esa posición para ese torneo electoral. Yo lo recuerdo como ahora. Y bueno, Balaguer en 1996, cuando se realiza ese torneo electoral, ese certamen electoral, apoyó al Partido de la Liberación Dominicana, ya en la segunda vuelta, porque el candidato del Partido Reformista, que lo fue Jacinto Peinado, lamentablemente no alcanzó la votación requerida para pasar a una segunda vuelta. Pero ahí se alegó otro fraude también. ¿Cuándo? En el 96 se alegó otro fraude. Bueno, sí, siempre se alega fraude. Aquí todo el que pierde en este país alega fraude. En el 96, en la segunda vuelta, Balaguer apoyó a Leonel Fernández, y de esa manera llega por primera vez al poder el Partido de la Liberación Dominicana, y lo hace de la mano de ese prohombre, de ese prócer, de ese gran dominicano, del más grande estadista que ha tenido la República Dominicana en esta etapa democrática, en esta etapa republicana, que es el doctor Joaquín Balaguer. Señor director,
Diga. El único que ha recordado a Balaguer es allí. ¿Y qué pasa? Tengo que recordarlo. No, es pero mi eso- líder histórico. Pero yo estoy de acuerdo Y eso con yo usted. no lo voy a negar nunca. Y los discípulos de Balaguer, aparte de usted, ¿dónde Bueno, están? pero problema de los otros. Viva usted su vida y deje al otro vivir. Viva usted su vida y deje al otro vivir. Prepárate, ¿Qué es Nayib, esto, por prepárate, Dios? Nayib, que lo que viene no es fácil. Bueno, para adelante, a trabajar. Pero venga Nayib. acá, por Dios. Nayib, pero usted reconociendo que tú eres el único discípulo de Balaguer. Pero que no se preocupe por que lo ha eso. recordado. Entonces, hay discípulos de Balaguer. Pero qué barbaridad este que hombre. cambiaron Qué barbaridad. cambiaron el gallo. Pero no te olvides- Desplumaron el gallo. No te olvides que este es el gobierno de la mañana. Él está Claro. recordando lo mejor del doctor 18 Balaguer. Puede años. ser que escuche algunas cositas Que se más. prepare. 18 años, Yo don estuve- Willy, han pasado desde ese día, que bueno, prácticamente con él y con el paso del tiempo, hay que admitirlo. Yo asistí a Prácticamente con él desapareció lo que era en ese entonces el Partido Reformista Social Un dato Cristiano. histórico, señor director, quien encabezó el sepelio del presidente Balaguer fue el ingeniero Ramón Pérez Martínez. No recuerde. Entonces ahí iban a pasito lento. ¿Por qué llegó a las 12 de la Yo pensé que iba a noche? decir que fue Pepe Goico. ¿Por qué llegó a las 12 de la noche el sepelio? No, ellos le quitaron el cadáver a Pepe. Se lo Goico. quitamos, pero es verdad, yo estaba ahí. Quitado, yo estaba ahí. como perita. Pepe, Quitado, porque Pepe lo llevaba como caña para el ingenio. Pepe Goico quería hacer un entierro como caña para el ingenio. Y Macorís, el grupo PAN, parece ahí. ¿Por qué llegó a las 12 de la noche exactamente al mausoleo de la familia Balaguer Ricardo el cadáver del Ajá, presidente? ¿por qué llegó a las 12 de la noche? Señores, pregunto a ese usted. fue un día, miren, yo recuerdo, Yo estuve ahí. yo estuve en la casa de Balaguer en el velatorio, yo fui con Atuey de Camps al ver, velatorio, pésame. sí, no, y al velatorio ahí en la casa, Atuey de Camps, lo tenían en la sala. Insignia dominicano de grata Mira, recordación. le voy a hacer una anécdota con respecto a ese acontecimiento. Cuando Balaguer muere, Balaguer y Atuey tenían una relación muy estrecha. Muy buena, muy buena. Incluso Balaguer, prácticamente, Hipólito era presidente en esa ocasión. Balaguer, cuando quería reunirse con Hipólito, o Hipólito quería reunirse con Balaguer, eso se hacía por lo regular con la presencia de Atuey de Camps. Tenían una relación muy estrecha. Cuando Balaguer Es cierto muere, que Balaguer fue padrino de Atuey de Camps. no tengo la constancia. Ahora sí Yo me pensé que el vínculo era con el papá de sí Atuey. no, era con la mamá. Sí, bueno. sí me consta que Atuey y doña Orfelina, doña Orfelina y Balaguer tenían una relación de amistad muy buena. Cuando Balaguer muere, Atuey está en el exterior, fuera del país. Yo hago esfuerzo, yo era entonces el asistente de prensa de Atuey de Camps y encargado de prensa del PRD. Atuey era el presidente del partido. Cuando Balaguer muere, Atuey está fuera del país. Yo no lo pude localizar, ni nadie del equipo lo pudo localizar. Yo agarré, y es algo que estoy revelando, Atuey lamentablemente no está vivo para confirmarlo, pero sí hay personas vivientes del equipo que saben que fue así, y si no, que me desmientan. Yo agarré y publiqué en el Listín Diario una página completa con una carta de condolencias a la familia Balaguer y al Partido Reformista. Esa carta la redacté yo, que luego contó, cuando Atuey regresó al país, contó con la aprobación absoluta de Atuey de Camps. Él llegó, me llamó desde el aeropuerto. ¿Quién redactó la carta? Digo, yo, licenciado, porque yo entendí que en un momento como eso era lo que usted podía decir. Perfecto, muy bien. Eso hace un asistente. Espérame en la casa, que vamos para... Sí, pero el asistente no lo dice. Vamos para el velatorio de Balaguer. Se lo lleva a la tumba. Bueno, eso. son acontecimientos históricos que en algún momento tienen que O sea, salir. usted no Pero escribía. Después de ahí, Pero lo ya- que vino fue, escúchame allí, Yo quiero- después de ahí lo Ahora, que déjeme terminar mi vino comentario. fue Ya terminó hace el rato. tránsito, déjeme terminar, espérese, el por favor. tránsito No. hacia el cementerio. Ahora, Aquello fue para recordar. Pero ¿por Sí, qué no, óigame, nosotros- Pepe quería llevar No, al espérate. cadáver Nosotros como estuvimos en el caña para cementerio ahora, yo hasta lo voy a las decir. 11 y pico de la noche y ahí cogimos Mire, como 4 no. aguaceros porque ese día llovió Yo estuve, de manera inmisericordia. Yo salí desde que el féretro llegó al Partido Reformista, donde estábamos esperándolo, miles de reformistas esperando que llegara el féretro con el cadáver de Balaguer. Salimos desde ahí, desde la Tiradentes, esquina San Cristóbal, ahí en el ensanche de la Fe, hacia el cementerio Cristo Redentor. Se tomó toda la Tiradentes hasta llegar a la John F. Kennedy, como se llama en esa parte, y continuar hasta
por la autopista Duarte. Era increíble las muestras de respeto, Claro. de dolor, Claro. de miles y miles de dominicanos que fueron acompañando el féretro de Balaguer durante todo el trayecto. A pie. Y yo hice la caminata completa a pie llegué yo allá al cementerio Cristo Redentor, prácticamente a las 12 de la noche. Sí. Cuando ahí se leyó el panegírico, llovió varias veces en el camino, Claro. o sea, fue algo... ¿Pero en qué trayecto le quitaron el cadáver a Pepe Ese Gómez? día- ¡Llévatelo, Cundo! En este día, un día muy especial para Nayib Chaede y para muchos seguidores del doctor Joaquín Balaguer, para otros, bueno, la cosa es diferente. No, Martes no. 14 del mes de julio, año 2020. No me dejaron terminar, ¿eh? Todavía No me dejaron terminar, pero perfecto. Vamos a dar una yo quiero- mañana, Balaguer No hay tomó ningún dos. problema. Yo quiero destacar algo con el tema de Billy Álvarez. Yo conocí a Billy Álvarez siendo ministro de Un abrazo, don Billy. Y debo decirte que una persona que Billy Álvarez fue de los fundadores del Partido Reformista, o fue quien fundó el Partido Reformista en Puerto Rico en la década de los años 60, y llega aquí con Joaquín Balaguer. Y no hay una persona que haya tenido más vínculos personales con Joaquín Balaguer dentro del Partido Reformista que el propio Billy Álvarez. Yo creo que él, ojalá que él pueda escribir su memoria. Y Guaroa Liranzo no era uno de los más cercanos colaboradores. del También, doctor Balaguer. Guaroa Liranzo, Rafael Bello Andino, Guaroa Liranzo fue cercano colaborador del presidente Luis María Balaguer, Pérez Bello. después el del conflicto tocayo, que tuvo Balaguer con Aníbal Lora, Páez. porque de quien él era cercano era de Augusto Lora. Don Aníbal Páez. Entonces, a raíz del conflicto que tuvo Lora y Balaguer y la división del Partido Reformista, que Lora fundó el Movimiento de Integración Democrática MIDA, entonces don Guaroa se quedó al lado de Joaquín Balaguer. Y por momento. supuesto, su pariente, don Joaquín Ricardo. Joaquín Ricardo. Don Joaquín Un Ricardo. saludo muy especial. a ese Saludo muy caballero. especial. Grandes e históricos reformistas que viven hoy, todos. Deben Aníbal estar- Páez está como el primer guandú. deben estar llorando. Hablé una hora Sí, con sí. él. Deben De verdad estar que llorando Una gran experiencia. el conversar. 1.8% del Partido Reformista en las pasadas elecciones. Más que el Bueno, 1.8% del Partido Reformista, lo que deben de estar llorando es el gallo, porque hasta cambiaron el pobre gallo, Sí. el gallo colorado que tenía Balaguer como símbolo. Dicen que ahora es un gallo. Bueno, a mí me han dicho Yo que veo hay más- dos, más que hay pluma- dos más pluma que importantes tú. ejecutivos de dos partidos políticos haciendo turno en un banco importante del país, renegociando unos papeles de deuda. pero, Porque ahora, a partir del próximo año, para concluir, los señor chelitos se ponen director, chiquitos. y darle paso al señor, acá, ¿cómo se llama? será- él? Supiera lo que está A pasando. los comerciales. Bueno, eso mismo. Willy, Decir de que la... 25 millones el año que viene hay Está gente ahí que anda con un sombrero. Es a recorriendo. propósito que lo está haciendo. Pero Ay, nada, ay, está Yo te bien. pido a ti Mire, que no toques ese tema. me porque dicen- si tú supieras lo que ha pasado con me esos partidos informan- políticos me que se informan endeudaron pensando en esos cuartos. que como estamos en un momento sanitario muy difícil para nuestro país, con el tema de la pandemia del COVID-19, la Fundación Joaquín Balaguer, en vez de invitar a una misa, porque eso no es correcto, no está permitido en este momento aglomerar personas, la Fundación Joaquín Balaguer, ante el estado de epidemia nacional y emergencia sanitaria y las imperativas restricciones que el mismo impone a la realización de actividades, invita a todos sus miembros, colaboradores y relacionados a elevar una plegaria al Altísimo por el descanso eterno del alma de su fundador, al conmemorarse en este día el 18º aniversario de su fallecimiento. Repito, desde mi punto de vista, para mí, Balaguer, el más grande estadista que ha tenido la República Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!